Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí vamos a hacer esta presentación de que nos los pidieron. Ahora que estuvimos haciendo algún tipo de encuestas en las redes sociales de Instagram, nos pidieron que habláramos un poco de cicatrización, de la cicatrización en la micropigmentación. Entonces, quisiera compartirles esto, que va a ser una información bastante importante en nuestra área, ¿no? Entonces, vamos a platicar sobre el proceso de cicatrización y la micropigmentación, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es esto? Pues prácticamente, como ustedes lo saben, pues nosotros estamos realizando una herida por punción, ¿no? Estamos haciendo que la aguja entre a la piel, traumatizando el tejido y obviamente, pues tiene que venir un proceso en donde se regenere adecuadamente la piel, ¿no? En algunas ocasiones se puede regenerar por sí mismo, en otras ocasiones sí va a ser necesario que se tenga que estar apoyando o ayudando a esta regeneración. Pues recuerden que nosotros cuando hacemos la punción, la herida por punción, pues obviamente estamos lesionando la piel y estamos dejando el pigmento en la dermis, ¿sí? Y en ocasiones, si nosotros utilizamos técnicas agresivas, si utilizamos técnicas sumamente profundas o agujas muy agresivas, como la de buena funda, ¿sí? En ocasiones puede suceder de que la cicatrización pueda ser un poco menor, que sea un poco más difícil, ¿sí? La importancia de los cuidados que le debemos de decir a nuestros pacientes para que se tengan buena cicatrización. ¿Ok? Obviamente algunos tejidos se van a poder, son capaces de regenerarse adecuadamente por la proliferación de elementos tisulares. ¿Sí? Es un mecanismo que empieza a darse para que se pueda regenerar esta herida por punción. Pero ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cuáles son los factores las fases del proceso de cicatrización? Pues obviamente aquí estamos haciendo nosotros la herida, aquí está como si fuera la aguja, ¿sí? Entonces estamos abriendo la dermis y la epidermis, primero la epidermis, luego la dermis, ¿sí? Y empieza la primera fase que sería la fase exudativa o inflamatoria, ¿sí? Acuérdense, muchas veces nos dicen, es que se inflamó. Lógico, se inflamó porque es una herida en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Va a haber un proceso de hemostasia que pues prácticamente va a empezar a coagular o los elementos tisulares van a empezar a realizar su función. Va a haber una limpieza de herida a partir de los fagocitos que empiezan a migrar porque pues están observando que estamos implantando un objeto extraño en la piel. ¿Sí? Viene el proceso de coagulación también, ¿sí? Y hay reacciones inflamatorias. Esto se va a dar del primero al tercer día, ¿sí? Y pues prácticamente es lo que estamos observando que se empieza a regenerar la epidermis, ¿de acuerdo? El segundo paso o el segundo proceso de cicatrización, pues obviamente ya la epidermis, toda esta parte de aquí, que es la epidermis, ya se regeneró, ya es cuando se empieza a formar la costra. Como sabemos, en este proceso también en estos días, pues observen también que se ve un pigmento se ve un poco más oscuro, ¿no? ¿Sí? Empieza la fase proliferativa. ¿Qué es esto? Que prácticamente fibroblastos y colágeno y elastina empiezan a migrar hacia la herida para poder cerrar. Esto es cuando la dermis se empieza a regenerar, ¿sí? Hay la reconstrucción vascular, que pues prácticamente ya los vasos sanguíneos, en caso de que hayan sido muy afectados o muy lesionados, se empiezan a reconstituir, ¿sí? Y empieza a haber un proceso de regeneración de estos vasos, ¿no? Entonces, esto se va a dar del cuarto al sexto día aproximadamente. Ahora, todo depende mucho también de las personas y de la piel, del tipo de piel que tengan las personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, la última fase es la fase de maduración y cicatrización y reepitelización. Pues, prácticamente ya se está regenerando casi por completo la dermis. ¿Sí? Hay una contracción de la herida, hay una mitosis que empiezan a migrar más células para poder cerrar esa herida, ¿sí? Y empieza a migrar todavía más fibroblastos para poder llegar a este proceso. Es cuando en este periodo es cuando nosotros vamos a observar que el pigmento disminuye de su intensidad, ¿sí?
Y es ahí cuando nos llaman los pacientes y nos dicen que ya se les cayó mucho el pigmento. Lo que tenemos que hacer es esperar porque prácticamente el pigmento se está estabilizando aquí en la dermis y se está reacomodando. ¿Okay? No vayan a hacer un retoque antes de este proceso porque pues prácticamente tienen el conflicto de que se vaya en principio va a suceder que se empieza a reactivar todo el proceso que les acabo de explicar. Y en consecuencia puede ser que si en un momento dado hicimos una lesión más profunda, entonces hay más regeneración de fibroblastos de colágeno y elastina y posiblemente demos paso a una cicatriz. Hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con la cicatrización de los diabéticos? Pues obviamente al haber demasiado glucosa en la sangre, pues la recuperación es muy lenta, hay alta probabilidad de infección, ¿sí? Y por eso es que no es recomendable que podamos hacer una micropigmentación a los diabéticos si no están controlados y que no excedan los 140 miligramos de glucosa en sangre, porque puede haber complicaciones de cicatrización, ¿sí? Puede haber microangiopatía diabética. Esto consiste en que va a haber una lesión severa en sus capilares o en sus venas, inclusive, ¿sí? Y puede desarrollar una herida crónica. Es el conflicto. ¿Cuáles son los factores que retardan el proceso de cicatrización? Obviamente la infección. Aquí es bien, bien, bien importante que ustedes les den por escrito todos los cuidados para que no haya ese tipo de conflicto, ¿no? Desde mi punto de vista, si se presenta una infección, esto es por falta de cuidados del paciente o del cliente, ¿sí? Puede haber cuerpos extraños, ¿sí? Hematomas, sí que hay demasiado sangrado, ¿sí? Mucha movilización, que se están rasque, ¿sí? Que se está tensionando mucho la herida, que hay muchos edemas, ¿sí? O curaciones repetidas. Aquí es bien importante. Desde mi punto de vista, ¿sí? No hay necesidad de ponerle tanto antibiótico en ungüento a una herida, porque si la mantienen demasiado humectada, entonces no permite que regenere adecuadamente esa cicatrización, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Acá, perdón. Otros factores que retardan la cicatrización son factores adversos, la edad, ¿sí? O el estado nutricional, ¿sí? La obesidad, ¿sí? No hay tanta irrigación sanguínea que nos permita eh, eh, drenar adecuadamente o limpiar, por así decirlo, ¿sí? Y entonces eso nos puede provocar un retardo en la cicatrización, ¿de acuerdo? En cuanto a los tipos de cicatrices, vamos a ver muchas. Aquí es importante identificarlas porque si no nos podemos confundir, ¿no? Entonces tenemos las normales, que son una cicatriz deprimida, ¿sí? Que sin ningún problema se puede realizar el procedimiento. Inclusive hay una técnica en micropigmentación que se llama relajación de cicatrices y que ayuda a la estimulación de colágeno, ¿no? Luego tenemos las cicatrices atróficas, que son las secuelas del acné, por ejemplo, ¿sí? Y que pues pueden ser deprimidas, y sin embargo con este problema, con estos tipos de cicatrices no tenemos ningún conflicto, ¿no? Las cicatrices acrómicas pueden ser postquirúrgicas, ¿sí? Que pues prácticamente se quedan planas totalmente, pero sin embargo pierden el color. Aquí es donde podemos entrar con el camuflaje de cicatrices, ¿ok? Aquí tenemos otras que son hipertróficas, que también se nos puede complicar. Sin embargo, con este tipo de pacientes, sí también podemos hacer los procesos de micropigmentación. Esto es, las cicatrices hipertróficas, es cuando observamos que hay un ligero aumento de la cicatriz, pero no se sale del borde de la lesión. O también pueden estar un poco abultadas, como lo podemos ver en esta fotografía de los labios, ¿no? ¿Sí? Son elevaciones altas y sobresalen o sobrepasan del nivel de la lesión, pero no se extienden como una queloide, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos hipertróficas, aquí son deprimidas, una lesión, un traumatismo bastante, también puede ser postquirúrgicas, ¿sí? Que se puede camuflajear, o algunas cicatrices hipertróficas que son causadas por malos procedimientos de remoción de pigmento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y las queloides son estas, ¿sí? Estas se parecen mucho al anterior, se parecen mucho a la hipertrófica, pero la diferencia entre la hipertrófica y la queloide, como pueden observar, es que al paso del tiempo
empieza a crecer y se desarrolla. Va saliendo de los bordes, ¿sí? Y este crecimiento nunca se detiene, siempre va a estar. Son más abultadas y son un poco más rojizas inclusive, ¿no? Entonces, y tenemos las otras que son contracturadas, que son regularmente son secuelas de personas quemadas, ¿no? Entonces, estas también podemos hacer un tipo de relajación de cicatrices, les podemos ayudar para poder obtener de nuevo la movilidad que perdieron por la contractura que se hizo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna diferenciación entre unas y otras? Pues prácticamente las queloides son oscuras, se extienden más allá de los bordes, a lo largo del plazo pueden tener una respuesta al tratamiento, es un poquito complicada, sí puede desarrollarse entre 10 y 30 años, porque en esa época es donde tenemos más colágeno, ¿sí? Se presenta más en mujeres, en los fototipos 5 y 6, eso también es importante, ¿sí? El inicio es tardía porque se va a ir desarrollando poco, por mucho tiempo, y genéticamente son más propensos, o sea que ya el gen está ahí para que se pueda desarrollar. Mientras que las hipertróficas o atróficas son claras, no se extienden, si hay respuestas, tratamientos, hay medicamentos buenos para que puedan atenderlos. Si se presenta a cualquier edad, puede ser en ambos sexos, ¿sí? En los fototipos puede ser desde el 1 hasta el 6, no hay problema, ¿sí? Y es pues temprana y sin predilección genéticamente, ¿no? Entonces, es la diferenciación que ustedes pueden notar entre una y otra. ¿Cuáles son los factores para formar una cicatriz? Pues obviamente les comentaba al principio del video, ¿sí? Que son técnicas agresivas, agujas simples o romas o sin filo, profundidad excesiva, ¿sí? Factores hereditarios o malapraxis. O inclusive también puede ser que el dermógrafo esté trabajando con una velocidad muy baja y pues nada más se está rasgando, ¿sí? Se está rasgando el tejido y podemos provocar, por ejemplo, en este caso fue una cicatriz hipertrófica por una remoción, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Espero que esta información les haya funcionado, que les sirva. Déjenos sus comentarios, ¿sí? Y pues, esperemos que nos podamos ver en la próxima información que que lo estamos haciendo para que ustedes tengan un poco mayor de capacitación, ¿sí? Y recuerden que las cicatrices que no puedes ver son las más difíciles de sanar, pero no son imposibles. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos hasta el próximo, ¿sí? Y cuídense mucho y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Hasta pronto.